Era como si el eco de una antigua advertencia estuviera regresando, pero esta vez no venía del pasado, venía de dentro. Como si el alma supiera que algo que ya había sido dicho está a punto de cumplirse. No era la primera vez que escuchabas ese versículo, no era la primera vez que pasabas por Jeremías, pero esta vez, algo era distinto. El cielo no gritaba, susurraba, y lo que decía era suficiente para sacudir las fibras más escondidas de tu alma, porque no era una amenaza, era una advertencia con lágrimas. Yo te llamé y no respondiste. Te hablé en secreto y tapaste los oídos. Te mostré el dolor antes que llegara y aún así caminaste hacia él. No eran palabras nuevas, eran palabras antiguas que ahora tenían otro peso, como si hubieran estado flotando en el tiempo, esperando el momento justo para aterrizar sobre tu pecho. Y ahora que están aquí, no puedes ignorarlas. Lo sientes, no es miedo, es algo más silencioso, una presión invisible que aprieta el alma como si algo fuera a romperse. Y quizás eso sea necesario, porque a veces Dios no quiere darte respuestas, quiere devolverte la memoria. Y Jeremías, ese Jeremías del que muchos huyen por miedo a su tono hoy, se convierte en la voz que te sacude justo antes de dormir, la que interrumpe el ruido de tus excusas, la que rasga el velo de tu autoengao. Hay un momento en que el alma ya no puede distraerse con lo externo, y ese momento suele llegar antes del cumplimiento. Es por eso que esta advertencia ha vuelto, no para asustarte, sino para prepararte, porque el cielo ya decidió moverse, y lo hará con o sin tu permiso. Lo sentiste de nuevo esta mañana, ese peso invisible que no viene de la espalda, sino del alma. Ese tipo de cansancio que no se cura con sueo, ni con descanso, ni con más tiempo, porque no es físico, es sagrado, es el peso de una advertencia que quiere despertarte, no con miedo, sino con memoria. La voz de Jeremías sigue sonando, pero esta vez no desde un pergamino, no desde una iglesia, no desde un sermón, sino desde adentro. Como si se hubiese guardado en alguna parte de ti, ahora decidiera reaparecer no con gritos, sino con temblores. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de lo que ya sabes? ¿Cuántas seales más necesitas antes de volver? ¿Cuántas veces más usarás el no sé como excusa si en el fondo sí sabes? Estas no son preguntas para responder con palabras, son las que se responden con silencios, con lágrimas internas, con ese parpadeo lento que uno hace cuando algo duele, pero no puede contarse. Y mientras caminas por la vida aparentando fortaleza, por dentro hay grietas que solo tú conoces y que solo Dios ha visto de cerca, porque no se trata solo de lo que hiciste, se trata de lo que evitaste mirar. Hay un momento en el que la distracción ya no funciona, ni las redes, ni el trabajo, ni las conversaciones, ni siquiera los intentos de fe que haces solo para no sentirte tan lejos. Porque hay una distancia que no se mide en metros, sino en verdades postergadas. Y esa distancia, esa fractura, esa ausencia de direcciones, lo que hace que la advertencia vuelva, pero no como castigo, sino como oportunidad. Jeremías no hablaba para condenar, hablaba para interrumpir, para romper patrones, para decirle a un pueblo anestesiado que lo espiritual no es decorativo, que el tiempo no es eterno y que el alma no puede vivir adormecida para siempre. Y tú sabes que algo dentro de ti está empezando a romper ese sueo profundo. Por eso te duele el pecho cuando nadie te hizo daño. Por eso sientes lágrimas cuando no hay razón. Por eso te enojas sin causa. Te alejas sin explicaciones. Te paralizas cuando más deberías avanzar. No estás loco, estás escuchando. Estás empezando a oír los ecos del alma y esos ecos, aunque dolidos, te están llevando de regreso. Porque hay una parte de ti que ya sabe, que ya intuye, que ya vio. Algo viene y no es destrucción, es corrección.
es alineación, es el cumplimiento de lo que una vez fue dicho, pero aún no fue escuchado. Y la pregunta no es si vendrá. La pregunta es, ¿estás lista para reconocerlo cuando llegue? Porque muchas veces pedimos señales, pero cuando llegan las negamos, las disfrazamos de casualidad, las empujamos al rincón de lo emocional, pero tú ya no puedes hacer eso, porque tu sensibilidad no es debilidad, es advertencia activa, y cuando el espíritu comienza a moverse, no se nota afuera, se nota adentro, en el temblor suave del pecho, en el suspiro que no tiene explicación, en la sensación de que el mundo se está acomodando de una forma invisible y que algo te está preparando para algo que no puedes nombrar. No necesitas entender, solo necesitas ceder, ceder el control, ceder la lógica, ceder el hábito de taparte los oídos cada vez que algo duele. Porque lo que duele es justo lo que Dios está usando para tocar lo más profundo. Esta advertencia que vuelve no es una repetición, es una cita con el tiempo. Y si está regresando, es porque aún no hiciste lo que viniste a hacer. Jeremías lo dijo llorando. Y hoy esa lágrima está dentro de ti, como si lo que él vio, ahora tú también pudieras verlo, pero en forma de sensación. La escena se repite, la historia vuelve, las señales aparecen, pero esta vez tú no las vas a ignorar, porque aunque no entiendas todo, hay algo en ti que cree, hay algo en ti que todavía espera, hay algo en ti que no ha muerto del todo, y ese algo es suficiente. Respira profundo y dilo en silencio, como una semilla que se planta en lo invisible. Creo en lo que aún no veo. A veces, lo más roto no es lo que se rompió afuera, sino lo que se quebró por dentro en silencio, sin testigos, sin sonido. Porque hay heridas que nadie supo que sangraban, decisiones que parecían pequeñas pero abrieron grietas profundas. Y una de esas decisiones fue estacallar lo que el alma quería gritar. Te acostumbraste a vivir en modo invisible, a seguir sonriendo cuando el corazón estaba agotado, a decir está bien cuando claramente no lo estaba, a seguir caminando como si nada pasara cuando por dentro todo estaba cayéndose a pedazos. Y lo más duro no fue la caída. Fue la continuidad después del impacto, seguir actuando como si nada doliera, seguir sirviendo cuando tú misma necesitabas ayuda, seguir cargando responsabilidades que no te correspondían solo para no decepcionar a nadie. Eso te fracturó, pero no como una herida visible, sino como una grieta que recorre el alma entera, como esas fallas tectónicas que están ahí esperando el momento en que todo vuelva a temblar. Y ahora todo está temblando otra vez, pero ya no afuera, adentro. No puedes nombrarlo, pero lo sientes. Y esa sensación de que algo está a punto de romperse en realidad es la señal de que algo quiere despertar. Porque Dios no quiere tu perfección, Él quiere tu verdad. Y la verdad es que hay un lugar en ti que lleva mucho tiempo olvidado. No lo olvidaste por maldad, lo olvidaste por dolor, porque recordar te hacía llorar, y llorar en aquel momento no era una opción. Entonces escondiste, empujaste, anestesiaste, y lo más peligroso es que lo hiciste bien, tan bien que casi lo olvidas por completo, hasta que ahora una advertencia vieja, una palabra antigua, una sensación sin nombrelo, trae todo de vuelta. No para castigarte, sino para devolverte a ti, a esa parte tuya que ya no hablabas, que ya no soabas, que ya no esperaba nada, pero que sigue viva. Una parte que aún tiembla cuando escucha la palabra, una parte que se estremece cuando siente la presencia, una parte que reconoce el sonido de lo eterno, aunque haya vivido en medio del ruido. Y es ahí, en ese rincón oculto del alma, donde está la fractura. No es tu mente la que está perdida, es tu espíritu el que está exhausto, cansado de fingir que no necesita lo que más desea,
agotado de seguir caminando, sin dirección sagrada, porque hay un tipo de cansancio que no se resuelve con dormir. Hay un tipo de vacío que no se llena con logros. Y hay un tipo de fractura que solo puede curarse con presencia divina. Pero antes de sanar, tienes que mirarla. Tienes que atreverte a quedarte quieta, a cerrar los ojos y dejar que la herida hable, aunque tiemble, aunque arda, aunque duela tanto como dolió el primer día. Porque si no escuchas a tu herida, escucharás al mundo. Y el mundo siempre te dirá que no hay tiempo para sanar, que sigas produciendo, que sigas publicando, que sigas sonriendo. Pero el cielo está diciendo otra cosa. Está diciendo quiero habitar justo ahí donde nadie más quiso quedarse contigo. Quiero entrar en ese cuarto oscuro donde escondiste tus gritos más antiguos. Quiero volver al momento exacto donde perdiste la fe y decirte que aún no es tarde para recuperarla. Y quizás por eso regresó la voz de Jeremías, porque es tiempo de recordar lo que olvidaste, y es tiempo de sentir lo que congelaste, ese dolor, esa angustia, esa sensación de no pertenecernos, son señales de locura, son pruebas de que tu alma está viva y está despertando. Pero no se despertará con ruido, ni con teorías, ni con frases hechas. Se despertará cuando reconozcas que la fractura existe y que aunque no se ve es real y que aunque no se entiende te ha acompañado todos estos años y que hoy por primera vez en mucho tiempo te atreves a no huir de ella. El alma no siempre grita, a veces solo guarda silencio, pero no cualquier silencio. Un silencio pesado, denso, como si cada pensamiento quedara suspendido en el aire esperando que algo o alguien hable primero. Es el tipo de silencio que no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo, con el pecho, con esa presión invisible que sientes en la boca del estómago cuando sabes que algo está por pasar pero aún no sabes qué. Ese es el silencio que habita ahora en ti. Y no es vacío, es presencia. Es la forma más sutil en que el cielo se aproxima cuando ya no estás dispuesta a escuchar palabras vacías, cuando el ruido de lo cotidiano ha perdido el sentido, cuando ya ni siquiera el sonido de una canción logra anestesiar el alma. Es entonces cuando Dios calla. Pero no porque no quiera hablar, sino porque quiere que aprendas a sentir antes que entender, y en ese silencio la tensión crece. No afuera, adentro. Porque sabes que lo que viene no es castigo, pero tampoco es fácil. Sabes que el cielo está moviendo piezas en lo invisible, que hay decisiones que aún no tomaste, pero que ya comenzaron a cambiarlo todo. Y aunque por fuera todo parezca igual, por dentro algo tiembla. Es esa clase de temblor que no viene del miedo, sino de la conciencia. De la revelación de que tu vida no puede seguir igual, de la certeza de que hay cosas que ya no puedes postergar, ni esconder, ni maquillar con rituales espirituales vacíos, porque el alma ya no quiere pactos sin fuego, ya no acepta promesas sin transformación, ya no soporta otra oración sin entrega verdadera, y por eso Dios no te responde como antes, porque no eres la misma. Porque creciste, porque ahora lo que antes calmaba ya no basta, porque lo superficial ya no tiene sabor, y lo profundo, aunque duele, te llama. Ese silencio en el que estás no es ausencia, es preparación, pero una preparación distinta a una que no requiere acción, sino rendición. Porque hay batallas que no se ganan haciendo más, sino rindiéndose por completo, y eso es lo más difícil para un alma que ha aprendido a sobrevivir siempre en control. Pero Dios no quiere que controles, quiere que confíes. Y no una confianza infantil, sino una fe madura que puede permanecer de pie aunque el cielo esté en completo silencio. Porque ahí es donde se activa la verdadera comunión. Cuando sigues buscando, aunque no haya señales.
cuando sigues creyendo, aunque no veas movimiento, cuando sigues respirando profundamente, aunque no entiendas por qué todo se detuvo. Eso es adoración. Y en ese espacio sagrado, el alma comienza a afinar su oído interior. Empieza a captar lo que no puede ser dicho con palabras, a sentir los movimientos de lo eterno, a leer las señales ocultas en lo cotidiano. Porque cuando el cielo calla, la tierra se vuelve espejo y todo a tu alrededor empieza a mostrarte lo que llevas dentro. Por eso hoy, esa conversación te dolió más de lo normal. Ese sueño volvió con más intensidad. Ese recuerdo apareció sin razón aparente. Esa frase de Jeremías resonó en tu espíritu como una campana antigua, porque estás entrando en ese momento donde lo invisible se vuelve urgente, donde lo espiritual no puede seguir siendo una parte de tu vida, tiene que convertirse en el centro. Y en ese centro no hay espacio para el ruido, solo para el susurro, para el temblor, para la tensión sagrada que antecede cada transformación real. Así es como Dios te prepara, no con fuegos artificiales, sino con silencios que estremecen, con pausas que revelan, con tiempos detenidos que activan lo eterno, y aunque no veas aún el propósito, lo sentirás pronto, porque nada se detiene sin razón. Y si estás aquí leyendo estas palabras como si fueran pensamientos tuyos, es porque el cielo te está respondiendo, a su manera, a su ritmo, a su forma invisible y perfecta, pero responderá. No fue una casualidad, ese sueño que tuviste, esa sensación de repetición, ese número que aparece una y otra vez, esa frase en una predicación que parecía dirigida solo a ti. No lo imaginaste, no fue coincidencia, fue código, fue seal, porque cuando el cielo decide despertarte, no lo hace gritando, lo hace enviándote fragmentos, pedacitos de algo más grande que aún no puedes ver completo, pero que ya empezó a dibujarse en lo invisible. Y una parte de ti ya lo sabe, aunque no puedas explicarlo, aunque no tengas pruebas, aunque nadie a tu alrededor entienda. Hay algo en tu espíritu que está recibiendo instrucciones silenciosas, y cada parte de tu vida que se sacude, cada ruptura, cada espera, cada cierre inesperado es parte del deseo sagrado, pero necesitas verlo con ojos del alma, no con la mirada impaciente de tu pasado. Porque si miras solo con tus heridas, vas a creer que Dios te está castigando. Pero si miras desde el Espíritu, vas a entender Dios te está preparando. Y esa es la revelación. No estás siendo olvidada, estás siendo escondida, guardada, como una semilla bajo tierra, invisible para todos pero viva por dentro, en crecimiento silencioso, en expansión sin testigos, en un proceso tan delicado que, si alguien lo tocara ahora, podría interrumpir el milagro. Por eso parece que nada se mueve, que las oraciones no suben, que las promesas no se cumplen, que el mundo sigue y tú quedaste atrás. Pero es mentira, no estás estancada, estás siendo formada. Y cuando Dios forma, lo primero que hace es quitar. Quita lo que distrae, quita lo que ya no vibra con tu propósito. Quita personas, quita hábitos, quita hasta las ideas que tenías de ti misma. Y eso duele, pero también revela, porque empiezas a notar quién eras solo por costumbre y quién estás llamada a ser en verdad. Y cuando eso se revela, la nostalgia se mezcla con gratitud. Porque aunque duela dejarlo conocido, algo dentro de ti empieza a sentir alivio. Como si el alma respirara más profundo, como si por fin hubiera espacio para algo nuevo. Eso es la presencia de Dios trabajando en ti, no con milagros estruendosos, sino con gestos suaves, con pensamientos que no son tuyos, pero te visitan con ternura, con recuerdos antiguos que vuelven no para culparte, sino para redimirte. Porque Dios no está buscando tu perfección, está buscando tu disponibilidad.
Y ahora que el ruido se detuvo, ahora que el silencio se hizo espacio, ahora que la herida fue nombrada Él, empieza a revelarte, estás más cerca de lo que piensas. No te estoy ignorando, te estoy preparando. Y esa preparación no es pasiva, es profunda, es como una reconfiguración interna. Lo que ayer te importaba, hoy ya no te conmueve. Lo que antes te hería, ahora no te alcanza. Lo que antes parecía esencial, ahora sabes que era exceso. Es el Espíritu depurando, limpiando, devolviéndote al centro. No al centro de tus planes, sino al centro de tu propósito eterno. Porque el propósito real no es lo que haces, es lo que despiertas. Y tú has sido elegida para despertar algo más que palabras. Fuiste diseñada para llevar una luz que no depende de ti, pero que pasa a través de ti. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas mantener el espacio sagrado abierto, el corazón disponible, el espíritu atento, porque Él vendrá no con tormentas, no con terremotos, sino con ese susurro leve que solo escuchan los que se han atrevido a quedarse en la espera. Y cuando venga, cuando lo sientas, no vas a necesitar explicaciones. Tu alma sabrá, porque fue formada en ese lenguaje, porque siempre supo, porque por fin todo empezará a tener sentido. Ahora haz una pausa, no te distraigas, respira y en lo íntimo de tu pensamiento declara: Dios me está preparando para lo que viene. No lo digas con ansiedad, dilo con certeza, con fe suave, con esa fe que no necesita ver porque ya lo siente. Era una tarde sin nombre, el cielo estaba cubierto de un gris opaco, como si incluso la luz estuviera cansada. Caminabas sola, no hacia un lugar específico, solo caminabas porque quedarse quieta dolía más. Y entonces sucedió algo, pequeño, casi imperceptible, pero inolvidable. Una hoja cayó frente a ti. No era otoño, no había viento, y sin embargo, esa hoja descendió suavemente flotando con dignidad, como si supiera que estaba cumpliendo su destino. La miraste. Te detuviste. No era una hoja común, era una especie de espejo, silenciosa, frágil, pero decidida. Y algo en ti entendió, sin palabras, sin explicación. La hoja no luchaba por quedarse en el árbol, no se aferraba, no pedía explicaciones, no temía el suelo, solo se dejaba caer porque era tiempo. Y ahí, en medio de esa calle, en medio de tu confusión, en medio de tus preguntas sin respuesta, sentiste una frase sin sonido: tú también estás cayendo, pero no es caída. Es entrega, te estremeciste, porque reconociste esa verdad sin conocerla, como si viniera de una parte tuya que ha estado viva desde antes de tu nacimiento, una parte que no olvida, una parte que entiende que lo que parece pérdida muchas veces es protección, que lo que parece fin es solo una forma de renacer más limpia, y de pronto lo viste todo distinto, la hoja cayendo, tú cayendo, el tiempo cayendo, las expectativas cayendo. No era destrucción, era soltar. Soltar las versiones de ti que ya no sirven. Soltar las exigencias que asfixian. Soltar la imagen que sostenías por miedo. Soltar los roles que nunca te correspondieron. Y al soltar algo se abrió, no afuera, dentro, un espacio, un vacío sagrado, el mismo que se necesita para que algo nuevo pueda nacer, porque mientras estés llena de lo antiguo, no podrás recibir lo que viene, y lo que viene ya se está acercando. Puedes sentirlo en tus sueños, en esa sensación de que algo se está moviendo en lo invisible, en ese impulso que te lleva a ordenar tu casa, a limpiar tu cuarto, a llorar sin razón. No estás perdiendo el control. Estás preparando el templo, y tu cuerpo, tu alma, tu entorno, todo está siendo alineado para eso. Como la hoja, has llegado al borde del ciclo,
y el aire te susurra confía. No te romperás, porque el suelo no es tu final, es tu raíz. Y desde ahí, desde ese contacto con lo profundo, volverás a levantarte. Pero no igual, no vacía, no quebrada, sino más tú que nunca, más real, más alineada, más despierta. Es por eso que Dios no detuvo tu caída, porque no era una caída, era un regreso, un retorno a lo esencial. Y esa hoja, esa simple hoja cayendo sin ruido fue la memoria arquetípica que tu alma necesitaba activar. Porque tú también estás llamada a caer con belleza, a rendirte con propósito, a confiar en que incluso cuando parece que estás sola, el viento sabe exactamente a dónde llevarte. Y mientras otros se aferran, tú sueltas, no por debilidad, sino por confianza. Porque sabes, en lo más profundo hay algo esperando nacer desde ese vacío. Y solo lo recibirás si permites que esta versión antigua de ti finalmente descanse. Desde aquel día, algo cambió. No por fuera, no en tu entorno, no en las circunstancias. Cambió adentro, en ese lugar donde nacen las decisiones invisibles, en ese rincón del alma que casi siempre queda en segundo plano, pero que esta vez decidió despertar. Y al despertar empezó a mostrarte cosas que antes no podías ver, no con los ojos, sino con la intuición, con la sensibilidad, con esa visión interior que no necesita pruebas, porque reconoce lo que es verdadero solo por sentirlo. De pronto comenzaste a notar señales, pequeñas, sutiles, como si la realidad estuviera hablándote en clave, como si todo lo que ves, una sombra, una canción, una pausa, fuese parte de un idioma secreto entre tú y el cielo, y entendiste que nunca estuviste sola, que la ausencia que sentías no era abandono, sino preparación para que volvieras a mirar hacia adentro, porque todo lo que buscaste afuera ya estaba en ti, la respuesta, la guía, la dirección, la promesa. Todo había sido sembrado dentro de ti mucho antes de que el caos llegara, solo que no lo escuchabas, porque el ruido del mundo era más fuerte. Hasta que un día el silencio se volvió insoportable, y ese silencio te empujó a mirar adentro, no por elección, por necesidad, y al mirar viste la niña que fuiste esperando aprobación, esperando ser vista, esperando que alguien confirmara su valor. Y entendiste que nadie pudo hacerlo porque esa validación no venía de afuera, venía del Creador. Y mientras llorabas por lo que faltó, Él te mostraba lo que aún puede ser. Viste también a la mujer que te convertiste, fuerte por fuera, rota por dentro, resiliente, sí, pero también agotada. Y algo en ti quiso abrazarla, no para culparla, sino para decirle gracias por sostener todo hasta ahora, pero ya puedes descansar. Y en ese descanso interior empezó a nacer algo distinto, no una meta, no un plan, no una estrategia, sino una visión sagrada, silenciosa, profunda, una imagen que no viene del ego, sino del alma. Y en esa imagen, tú no eras la protagonista. Tú eras el canal. Tú eras la que sostenía la lámpara, la que abría la puerta, la que preparaba el camino para otros. No desde la obligación, sino desde la luz. Y te diste cuenta de algo impactante. Todo lo que sufriste tenía un propósito más grande que tú. Tu dolor no fue en vano. Tu espera no fue pérdida. Tu quebranto no fue castigo. Fue parte del diseño, de un mapa invisible que te está guiando hacia una misión más alta, una que solo se activa cuando estás completamente rendida. Y entonces comprendes que tu historia no fue un error, que tu proceso no fue una interrupción. Fue el camino exacto que tu alma necesitaba para recordar quién es y para qué vino. Esa es la visión interior que estás recibiendo ahora. No con imágenes, sino con certezas silenciosas, con una paz que no depende de lo externo, con una fuerza
que no viene de ti, pero que te sostiene igual. Y lo más hermoso es que ahora ves lo que antes ignorabas. El cielo nunca dejó de hablarte. Tú solo necesitabas afinar el oído. Y lo hiciste, en medio del cansancio, en medio del caos, en medio de noches sin sentido. Escuchaste, y ahora estás viendo, no todo, no de golpe, pero sí lo suficiente para seguir caminando con los ojos cerrados y el corazón abierto. En el instante en que creíste que todo estaba perdido, la sombra tocó tu alma más profundo. No para hundirte, sino para mostrarte la luz que siempre estuvo ahí, oculta tras el miedo y la duda. Porque la sombra no es enemiga, es maestra. Ella revela lo que la luz no puede mostrar: las partes que temes, los secretos que callas, la verdad que duele. Y cuando la miraste sin huir, cuando la abrazaste sin resistencia, la luz se hizo presente. No la luz de la perfección, sino la luz de la aceptación, la que transforma la herida en fuerza, el miedo en esperanza, la caída en renacimiento. Ese es el punto de giro, el instante sagrado en que decides no rendirte, aunque todo parezca oscuro, en que aceptas que el camino es incierto, pero tu alma es valiente, porque no naciste para detenerte. Naciste para avanzar, aunque sea a tientas, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dudas. Y en ese avanzar, el cielo vuelve a susurrar tu nombre. Y tú respondes no con palabras, sino con fe profunda.